follow us in different places. Tenemos muchas personas que nos siguen en diferentes lugares. Amen. Good Amén. morning, Cornerstone. Buenos días, Cornerstone. This is Resurrection Sunday Este es Domingo de Resurrección or Easter Sunday. o Domingo de Pascua. Inside the church, we call it Resurrection Sunday. Dentro de la iglesia le llamamos Domingo de Resurrección. Outside of the church, Fuera de la iglesia, the word Easter is more commonly used. la palabra Pascua es más comúnmente utilizada. But this is the day we celebrate the resurrection of Jesus Christ. Pero es un día que celebramos el día de resurrección de Cristo. And we hope that you are ready to receive revelation and understanding. Y esperamos que estén preparados para recibir revelación y entendimiento. But let's say a word of prayer before we begin. Pero primero hagamos una oración antes de iniciar. Heavenly Father, today we thank you Padre Celestial, hoy te damos gracias for each and every person in this place. por cada una de las personas presentes hoy aquí. As we meet today to celebrate and remember, En cuanto nos encontramos contigo para recordar, we ask the Holy Spirit to speak to us. le pedimos al Espíritu Santo que nos hable. There's more to come. Hay mucho más por venir. You are not finished with us. Aún no has terminado con The nosotros. best is yet ahead. Lo mejor aún está por llegar. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén, amén. Amen. Turn with me to John chapter 20. Vamos a Juan capítulo 20 And we will begin in verse 1. y vamos a empezar en el versículo 1. We're going to talk about the resurrection of Jesus Christ, Vamos a hablar de la resurrección de Cristo, which is the cornerstone of our faith. Que es la piedra angular de nuestra fe. 2,000 years ago, Hace 200 años, 2,000 years ago, 2000 años, perdón, something incredible happened. algo increíble ocurrió. Something that changed the rest of human history, Algo que cambió la historia de la humanidad, which was the resurrection of Jesus Christ, que fue la resurrección de Jesucristo, who was crucified under the Roman government. que fue crucificado bajo el Imperio Romano, He died on the cross. murió en la cruz, He was buried for 3 days and 3 nights. fue sepultado por 3 días y 3 noches, And on that next Sunday, he resurrected from the dead. y en el siguiente domingo resucitó de los muertos. This thing is something that was not just historical, Esto no solo fue algo histórico, but it's something very, very personal for me and for you. pero algo muy personal para mí y para ti. Because Jesus is alive, Porque Jesús está vivo, we too have hope. aún también nosotros tenemos We esperanza. too have experienced resurrections. Nosotros también hemos experimentado resucitación. We have experienced the power of the Holy Spirit. Hemos experimentado el poder del Espíritu If Santo. we would open this microphone to the testimonies in this place, Si abriéramos el micrófono a los testimonios en este lugar, we have testimonies of healing from cancer, tenemos testimonios de sanidad de cáncer, restoration of marriages, restauración de matrimonios, restoration of families and children. restauración de familias y niños. Because our God is alive. Porque nuestro Dios está vivo. We don't serve a statue or made out of wood or out of plaster No servimos una estatua hecha de madera o hecha de plástico, that we can get a little image and glue it on our dashboard. que podemos crear una imagen pequeñita y pegarla ahí en nuestro tablero. We serve a living God. Servimos un Dios viviente. We serve a God that hears our prayers. Servimos un Dios que escucha nuestras oraciones. And so the resurrection of Jesus Christ Y entonces la resurrección de Jesucristo validates everything that Jesus said. valida todo lo que dijo Jesús. Because he resurrected from the dead, Porque resucitó de la muerte, he validated everything that he did. Él validó todo lo que hizo. Because he resurrected from the dead. Porque resucitó de la muerte. We are here this morning Hoy estamos aquí esta mañana remembering that powerful miracle. recordando ese milagro tan poderoso. In John chapter 20, we have a story, En Juan capítulo 20 tenemos una historia and we want to read it to remember. y queremos leerla para recordar. It says in verse 1, "Now the first day of the week, Mary Magdalene went to the tomb early while it was still dark and saw that the stone had been taken away from the tomb." El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían removido la piedra que cubría la entrada. Somewhere else it says that as the women were on the way to the tomb, En otro lugar dice que en cuanto las mujeres iban hacia el sepulcro, they were discussing the fact that when they arrived, how would they remove the stone? discutían entre ellas de que cuando llegasen ahí, cómo iban a remover esa piedra. It was the tomb of a rich man, Era la tumba, el sepulcro de un hombre rico. Joseph of Arimathea. José de
Arimatea. So Arimatea. because he was a rich man, Porque él era un hombre rico, he bought the tomb in a very good location. él había comprado ese sepulcro en una muy buena It ubicación, was for his family. era para su familia, And he put a very large stone on the door. y había puesto una gran piedra sobre la entrada. They say it might take more than 20 men to move the stone. Decían que podría tomar por lo menos 20 hombres para remover esa He wanted piedra. to make sure his family was safe when he buried them. Él quería estar seguro de que su familia esté seguro cuando fuesen And nobody sepultados could go in there and break into the tomb. y que nadie podría ingresar ahí. He was a follower of Jesus Él Christ. era un seguidor de Jesucristo. In our society, we see that the richer you are, the less tendency you have to follow Jesus. En nuestra sociedad vemos que entre más rico eres, hay una tendencia de menos seguir a Jesucristo. But how many know that the rich and the poor need Jesus? Pero ¿cuántos saben que los ricos y los pobres necesitan a Jesús? Amen. Amén. So he donated his tomb for the burial of Jesus. Entonces donó su sepulcro para el entierro de Jesucristo. So I'm sure one of his friends, Entonces, sí seguro que uno de sus amigos. how many know the devil can use your friends? ¿Cuántos saben que el enemigo puede usar a alguno de sus amigos? Why did you have to give so much? ¿Por qué tuviste que dar tanto? That was an expensive piece of real estate. Ese era un pedazo de propiedad muy costoso. Why would you give that as an offering? ¿Por qué darías eso como ofrenda? It was so expensive. Era tan costoso. Those poor Christians, they don't have so much money. Esos pobres cristianos no tienen tanto dinero. They would have been happy with a little offering. Ellos hubieran estado felices con una ofrenda pequeñita. But I'm sure Joseph told them, Pero estoy seguro que José les dijo, don't worry, it's only for the weekend. No te preocupes solo para los fines de semana. Amen? Amén. So the women were on the way to the tomb. Entonces las mujeres iban de camino al sepulcro. It was still dark. Aún estaba oscuro. In verse 2 it says that when she saw the tomb, the stone had been taken away. Y el 2 dice que así que cuando vieron que la piedra había sido removida, She ran and got Peter and the other disciple who Jesus loved. We know that was John. corriendo fueron a ver a Simón, Pedro y el otro discípulo. And she said, they have taken the Lord away out of the tomb, and we don't know where they took him. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Verse 3. Peter therefore went out and the other disciple, and they were going to the tomb. So they both ran together, and the other disciple outran Peter and came to the tomb first. Versículo 3 dice, entonces Pedro y el otro discípulo se dirigieron al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más rápido que Pedro, llegó primero al sepulcro. They were racing to the tomb. Estaban corriendo rápido al sepulcro. They were scared Estaban temerosos because they knew that Jesus had died, porque sabían que Jesús había muerto and they had put his body in the tomb. y habían puesto su cuerpo en el sepulcro. And now they were on the way there, the women were, to embalm the body. Y ahora iban en camino ahí las mujeres para embalsamar su cuerpo. You know, one of the greatest proofs that Jesus really resurrected from the dead ¿Sabes? Una de las más grandes pruebas de que Jesús resucitó de la muerte is that in all four Gospels, es que en todos 4 evangelios they acknowledged that it was the women who were going to the tomb. reconocieron que eran las mujeres que iban al sepulcro. They acknowledged that the women discovered that his body had resurrected. Dice que las mujeres descubrieron que su cuerpo había resucitado. And the reason I say this, Y la razón por la cual digo that esto during this time in history, es que durante este tiempo en historia, especially in the Middle East, sobre todo en el Medio Oriente, women were despised. las mujeres eran despreciadas. They did not get the credit. A él no se les daba el crédito. They were not very important. No eran muy importantes. And so it would have been embarrassing for them Y por lo tanto hubiera sido vergonzoso para ellos to admit that the disciples did not discover the resurrection. Admitir que los discípulos eran los que no habían descubierto la resurrección. Gracias. But it was the women. Pero fueron las mujeres. So one of the things legally that we understand about historical documents, Así que una de las cosas legales que entendemos de documentos históricos, that the evidence that something that was written is true, que la evidencia de que algo fue escrito es verdad, is that the author included details that would be embarrassing. es que el autor haya incluido detalles que fuesen vergonzosos. In all four of these Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, En todos estos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, they all admit that it was the women who went first. todos admitieron que fueron las mujeres que llegaron primero. I say it all the time. Yo siempre lo digo. How many know that women are more spiritual than men? ¿Cuántos saben que las mujeres son más espirituales que los hombres? Amen. Amén. Nobody believes me, Silencio, nadie me cree. but it's in the Bible. Pero está en la Biblia. It's embarrassing. Es vergonzoso.
So when they got there, they went back and got Peter and John, Entonces cuando llegaron ahí fueron por Pedro y Juan and they started running. y empezaron a correr. Peter was in front Pedro estaba al frente, because Peter was always in front. porque Pedro siempre estaba al frente. Peter always spoke first. Pedro siempre hablaba primero. He's the one that walked on the water. Él era el que caminó sobre el agua. He's the one that would say the worst things first. Era el que siempre decía lo peor primero. I say he suffered because of his mouth. Yo digo que él siempre sufrió por su boca. He was very spontaneous. Era demasiado espontáneo. He was very carnal. Era demasiado carnal. He spoke too much. Hablaba mucho. I say that he was Cuban. Yo digo que él era cubano. Siempre metía la pata. He was always mess up. But I admire Peter Pero yo admiro a Pedro. because even when he blew it, Porque aun cuando la embarraba, he did it with his whole heart. lo hacía con todo su corazón. I can relate to that. Y yo Amen. puedo relacionarme con eso. Praise God. I can relate to Amén, that. amén. When you think something's from God, Cuando tú crees que algo es de Dios, you do it with your whole heart. tú lo haces con todo tu corazón. But after a while, you mature. Pero después de un tiempo tú maduras. You say, let me ask for confirmation. Y tú dices, déjame pedir por Let me confirmación. call the pastor and double check. Déjame llamar al pastor y volver a chequear. Let me check with my family. Déjame chequear con mi familia. Mom, what do you think? Madre, ¿qué piensas? Dad, I'm thinking about this. Padre, estoy pensando acerca de And esto. God teaches us that there is wisdom in counsel. Y Dios nos enseña que hay sabiduría y consejo. Peter went first, Pedro fue primero, but John was running even faster. pero Juan corría aún más rápido. He was the disciple that Jesus loved the most. Él era el discípulo que Jesús amaba más. It's funny because he wrote this gospel. Es chistoso porque él fue el que escribió este It says evangelio. in verse 2, she ran and went to Simon Peter and the other disciple whom Jesus loved. Y dice, corrió rápido y Y buscó a Pedro y el buscó a otro Pedro, discípulo que Cristo, que Jesús amó. más. Amen. Ajá. You know, if you were writing about Jesus, ¿Sabes? Si estuvieras escribiendo de Jesús, would you write that about yourself? ¿escribías eso acerca de ti mismo? Did you know that Jesus loves you? ¿Sabes que Jesús te ama? Jesus loves you most Jesús te ama más than you can ever de imagine. lo que tú te puedes imaginar. If you knew how much he loved you, Si supieras cuánto te ama, that you would always write it down. que siempre lo escribirías. I went to church this morning Fui a la iglesia esta mañana with many other people, con muchas otras personas, but Jesus loved me most. pero Jesús me amó aún más. I have 5 daughters, Tengo 5 hijas and whenever I'm alone with them, y cuando estoy a solas con ellas I tell them, you're my favorite. y les digo, tú eres mi favorita. So all of them think that they're my favorite. Y entonces todas creen que son mi favorita. Jesus says you're his favorite. Jesús dice, tú eres su favorita. He loves you more. Él te ama más. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? Just receive it. Just receive it this morning. Recibe. Jesus loves me more. Dios me ama más. Jesús me ama más. So Peter and John went to the grave, Entonces Pedro y Juan fueron al sepulcro. verse 5, Versículo 5. and stooping down, looking in, he saw that the linen cloths were lying there, and he did not go in. Inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. That was John. Ese era Juan. Then Peter came, following him, and went into the tomb, and he saw the linen cloths lying there, and the handkerchief that had been around his neck, not lying with the linen cloths, but folded together in a place by itself. Luego Pedro entró en el sepulcro, vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. I remember years ago, Pastor George Saad from Beirut. Recuerdo hace unos años el pastor George Saad de Beirut, Maybe you remember his message. tal vez ustedes recuerdan su mensaje, How in the Middle East there's a custom. como en el Medio Oriente hay una costumbre. When somebody invites you to their house for dinner, Cuando alguien te invita a su casa para almorzar o if, cenar, if the fellowship was good, si la comunión fue buena, if the food was delicious, si la comida fue deliciosa, because they have white rice and black beans, porque tienen arroz blanco y frijoles negros, you would get the napkin and fold it when you finished, tú tomarías la servilleta y la doblarías and you would put it down y on the table, la pondrías sobre la mesa and it meant, thank you, I will be back. y significa gracias, regresaré. And the Bible says Jesus resurrected from the dead. Y la Biblia dice que Jesús resucitó de la muerte, He made his bed, él hizo su cama, folded the napkin, dobló el vendario and put it down y lo puso as a sign to his disciples that he was going to come back. como una señal a sus discípulos que él regresaría. Amén.
This is what they found when they went in there. Esto fue lo que encontraron cuando ingresaron. Verse 9. Versículo 9. For as yet they did not know the scripture that he must rise again from the dead, and then the disciples went again to their own homes. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Listen, when Jesus died on the cross, Escuchen, cuando Jesús murió en la cruz, they forgot everything that he had taught them about resurrection ellos olvidaron todo lo que él había enseñado acerca de la resurrección, because it was such a shocking moment porque fue un momento como tan chocante that their memory was not working well. que su memoria no funcionaba bien. This is very common in the medical field. Esto es muy común en el campo médico. When a doctor is giving a patient bad news, Cuando un doctor le está dando a un paciente malas noticias, the doctor says something like this: el médico dice algo así: I've got your biopsy results. tengo tus resultados de la biopsia, You have cancer, tienes cáncer, but it's a very treatable type of cancer. pero es un cáncer que se puede tratar. Hardly anybody dies from this cancer. Casi nadie muere de este cáncer. We're going to operate, Te vamos a operar, then we're going to give you radiation therapy, te vamos luego a dar terapia radioactiva and then you should be in remission. y luego debes de estar ya en remisión. And you'll be able to live a long, normal life. Y podrás vivir una vida larga y extendida. But the patient did not hear any of that. Pero el paciente no escucha nada de Because eso. the minute they were told you have cancer, Porque el minuto que escuchan tienes cáncer, that's it. ya es suficiente. It was an emotional shock. Es un momento bien de mucho shock. So the disciples, Entonces los discípulos, they were all hiding todos estaban when escondidos Jesus was being crucified. mientras Jesús estaba siendo crucificado. They were afraid to identify with him. Ellos tenían miedo de ser identificados con él. But the women were with him to the last minute Pero las mujeres estuvieron con él hasta el último when he was momento. taken down from the cross. Cuando fue bajado de esa cruz, They helped wrap his body. ayudaron a envolver su cuerpo. They went to put him in the tomb. Fueron a ponerlo allá en el sepulcro. They had given up. Se habían rendido. They forgot about that he was going to rise again. Olvidaron que él iba a resucitar de nuevo. And so later, when the Sabbath was over, Y luego cuando el Sabbat había pasado, they were Pascuas. las Pascuas, They were on the way to the tomb. iban en camino al sepulcro, The women were, las mujeres, not because they had faith. no porque tenían fe. Their faith was crushed. Su fe había sido estrujada. They went because it was just part of what they had to do. Fueron porque era parte de lo que sencillamente tenían que They hacer. were going to embalm the body Iban a embalsamar el cuerpo with herbs and spices and con anointing oil. hierbas, aceites de unción. This was a necessary tradition Esta era una tradición necesaria when somebody in the family passed away. cuando alguien en la familia fallecía. So as these women were on the way to the tomb, Y entonces en cuanto estas mujeres iban en camino al they sepulcro, weren't thinking we're going to find an empty tomb. no estaban pensando que iban a encontrar un sepulcro vacío. They had forgotten about the resurrection. Habían olvidado de la resurrección. They had lost all hope Habían perdido toda esperanza because they were going to embalm a dead body. porque iban a embalsamar un cuerpo muerto. So it was not just the disciples who were surprised. Entonces no eran solo los discípulos que estaban sorprendidos. The women who were the most devoted ones were also shocked. Las mujeres que eran las más dedicadas también estaban So asombradas. imagine from the crucifixion Entonces imagínate desde la crucifixión to the time that they went to the empty tomb, al momento que fueron al sepulcro vacío. those were the 3 longest days of their lives. Esos fueron los 3 días más largos de su vida. Our hope is gone. Nuestra esperanza se ha ido. Our Savior is dead. Nuestro Salvador está muerto. Our promises have disappeared. Nuestras promesas han desaparecido. There's nothing else that we can do. No hay nada más que podamos hacer. Let's just go and embalm his body. Solo vayamos a embalsamar su cuerpo. And let's go on to the next chapter of our life. Y continuemos al siguiente capítulo de nuestras vidas. Maybe one day we'll have new dreams and new aspirations. Tal vez algún día tendremos nuevos sueños y nuevas aspiraciones. But they lost all hope. Pero perdieron toda esperanza. The time between the crucifixion and the resurrection. El tiempo entre la crucifixión y la resurrección. They were praying together in the upper room, Oraban conjuntamente en los atrios, in el aposento en el alto, aposento alto, with all the other disciples. con todos los otros discípulos. They say there was about 120. Decían que eran aproximadamente 120. That was the church of Jesus. Esa era la iglesia de Jesucristo. It was a little bit bigger than this, Era un poco más pequeña que esta, but they were crushed, pero estaban súper dolidos, quebrantados. quebrantados. I almost changed the title of today's message. Hoy casi cambio el título del mensaje de hoy. I almost called it Serving Without Hope.
Casi le pongo sirviendo sin esperanza. Sometimes we're waiting on the promises of God Algunas veces estamos esperando en las promesas de Dios and they don't come. y no vienen. Sometimes something ends Algunas veces algo termina, finaliza and we think there's no reverse. y creemos que no hay reversa. Sometimes we lose hope and lose hope that promises will be fulfilled. Algunas veces esperemos esperanza que algunas promesas se cumplirán And we feel this emptiness inside. y sentimos este vacío por dentro. That's what they felt. Eso es lo que ellos sintieron. But they continued to gather together. Pero continuaron reuniéndose, They didn't go home. no se fueron a casa, They went to the tomb on that Sunday fueron a la tumba, al sepulcro ese domingo to do what they had to do, para hacer lo que les correspondía, but with a torn heart. pero con un corazón destrozado. And there'll be moments in our lives Y habrán momentos en nuestra vida when you don't feel like serving God, cuando tú te sientes que no quieres servir a Dios, when you don't feel that God is listening to you. cuando tú sientes que Dios no te está escuchando. And if He were listening, why did this happen? Y si te estuviera escuchando, ¿por qué ocurrió esto? Or why didn't He do that? ¿O por qué no hizo aquello? Or why can't He help me with this? ¿O por qué no me puede ayudar con esto? And we find ourselves serving God, but with an empty heart. Y nos encontramos sirviendo a Dios, pero con un corazón vacío. That's what these women were going through. Esto era lo que estas mujeres atravesaban. But because they continued serving without hope, Pero porque continúan sirviendo sin esperanza, they were the first ones to witness the resurrection of Jesus Christ. fueron las primeras en presenciar la resurrección de Jesucristo. So sometimes it's not about how you feel. Entonces muchas veces no se trata de cómo te sientes. Sometimes God wants us to keep going A veces Dios desea que continuemos in spite of what you feel. a pesar de lo que sientas. Jesus said, "Seek me with all your heart, Jesús dice que lo sigamos con todo nuestro Seek me. corazón. Búsquenme with all your heart. con todo tu corazón. Love me Ámame with all your strength, con toda tu fuerza, with all your mind. con toda tu mente. No matter how you feel, No importa cómo te sientas. I want your heart." Quiero tu corazón. And then we will see powerful things happening in our life. Y luego veremos cosas poderosas ocurrir en nuestras vidas. Let's keep going. Continuemos. Verse 11. Versículo 11. But Mary stood outside the tomb weeping, and as she wept, she stooped down and looked into the tomb. Pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para And- mirar dentro del sepulcro. And she saw two angels in white sitting, one at the head and the other at the feet, where the body of Jesus had lain. And they said to her, "Woman, why are you weeping?" Y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. She did not go home. Ella no se había ido a casa. She stayed in the place of broken dreams. Ella se quedó en el lugar de sueños quebrantados. She stayed in the place that was empty. Ella se quedó en ese lugar vacío. There was nobody there strengthening her. No había nadie ahí animándole, There's nobody telling her, fortaleciéndole, "It's okay, you're going to make it. o diciéndole, estás bien, lo vas a lograr. We'll keep going, we'll keep believing in God anyway." Continuaremos creyendo en Dios de todos modos. There was nobody around her. No había nadie a su alrededor. And in that place, angels were visible. Y ahí en ese lugar ángeles eran visibles. Angels went to Gethsemane where Jesus got arrested. Ángeles estuvieron en Getsemaní cuando Jesús fue arrestado. When he was praying, Cuando él estaba orando. when he was saying, "God, take this cup from me." Cuando él está diciendo, Señor, quita esta copa de mí. God sent angels to strengthen him. Dios envió ángeles a que le fortalecieran. God uses angels Dios utiliza to ángeles speak to you, para hablarte, to strengthen you. para fortalecerte. When they see your tears, Cuando ven tus if you want to lágrimas, see an angel, si quieres ver un ángel, don't wait for a flat tire. no espera que se te dañe una llanta. Angels will come when they see tears. Ángeles vendrán cuando vean lágrimas. When they see that you're suffering not for material things, Cuando vean que estás sufriendo no por cosas materiales, when you're suffering for the purposes of God. pero que estás sufriendo por los propósitos de Dios. That's why she was suffering. Por eso ella estaba sufriendo. Not because she loved Jesus, No porque amaba a Jesús. and she did, Y sí, but she wanted to see the purpose of God fulfilled. pero ella quería ver los propósitos de Dios cumplirse. Many times we shed tears Muchas veces derramamos lágrimas for material things, por cosas materiales and there's no comfort. y no hay confort. We feel like we're suffering and nobody cares. Sentimos como que estamos sufriendo y nadie le importa. Well, that's on you. Bueno, eso está en ti. But when you suffer for the things of God, Pero cuando tú sufres por las cosas de He will Dios, always send angels to strengthen you. Él siempre enviará ángeles para fortalecerte. So here's what you do. Entonces, esto es lo que tú haces. Try to look for God's purpose in everything in your life. Trata de buscar por el propósito de Dios en toda parte de tu vida. When we have a relationship that breaks up,
Cuando tenemos una relación que se daña and it was never from God to begin with, y que nunca era de Dios para empezar, sometimes we're suffering in vain. a veces estamos sufriendo en vano. God is telling you, you should have never been in that relationship. Y Dios muchas veces está diciendo, nunca debiste haber estado en esa relación. But when relationships are guided by the Holy Spirit, Pero cuando las relaciones son guiadas por el Espíritu there Santo, will always be strength from the Lord siempre habrá fuerza, fortaleza del to Señor help that relationship. para ayudar a esa There will be relación. restoration Habrá and restauración sometimes, if necessary, resurrection. y a veces es necesario resurrección. I've heard many couples who were divorced He escuchado muchas parejas que han divorciado and they cried out to God, y clamaron a Dios and God restored the marriage. y Dios restauró el matrimonio. God can make our lives better Dios puede mejorar nuestras vidas when we're looking for the purposes of God. cuando buscamos los propósitos de Dios. So the angel said, "Woman, why are you weeping?" Y entonces los ángeles dijeron, mujer, ¿por qué lloras? And she said, "Because they've taken away my Lord, I don't know where they laid him." Porque dice, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Now, when she said this, she turned around and saw Jesus standing there. Y luego cuando dijo eso, vio a Jesús parado ahí. And she did not know that it was Jesus. Ya no sabía que era Jesús. And Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom are you seeking?" Y Jesús le dijo, a ver, Verse Verse 14, 15. y versículo 15, Señor, 15 dice, ella pensando que se trataba de cuidado, le dijo, Señor, that's not 15. John Okay, 20, yeah. 15. Jesús dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Now the angel asked her, Ahora el ángel le preguntó, "Woman, why are you weeping?" ¿por qué, mujer, por qué lloras? Let me tell you, angels don't think for themselves. Sabes, déjame contarte, los ángeles no piensan por sí mismos. They don't speak whatever they want to speak. Ellos no hablan lo que ellos desean hablar. They are like speakers from God, Ellos son como que hablan por Dios, voceros. voceros de Dios. And when God speaks, Y cuando Dios habla, His word comes through the angels. su palabra viene a través de los ángeles. You will never see an angel contradicting the word of God. Tú nunca verás un ángel contradecir la palabra de Dios. And if you see an angel Y si ves un and ángel you're not sure whether it's from God or not, y no estás seguro si es de Dios o no, rebuke him anyway. repréndelo aún. Why do I say that? ¿Por qué digo esto? Because the angel can appear, the devil can appear as an angel of light. Porque el diablo también se puede representar como un ángel de luz. But angels will never appear like the devil. Pero los ángeles jamás aparecerán como el diablo. Let me say that again. Déjame repetirlo. Sometimes you have to be careful with angels Algunas veces tienes que tener cuidado con ángeles. because you don't know whether they're from God or not. Porque tú no sabes si provienen de Dios o no. If they say something that's contrary to the word of God, Si dicen algo contrario a la palabra de Dios, that's not from God. eso no es de You Dios. rebuke that angel. Reprendes a ese ángel. I'm telling you that because a lot of people are seeing angels. Te lo estoy diciendo porque mucha gente está viendo ángeles. I think Oprah Winfrey had a program on people who saw angels. Yo creo que Oprah Winfrey tuvo un programa acerca de personas que han visto ángeles. Don't believe every angel that you see. No creas a cada ángel que tú veas. So this woman was hearing from the angel, "Why are you weeping?" Sí que esta mujer escucha del ángel, ¿por qué lloras? And instead of being encouraged, Y en vez de ser animada, she kept being sad. ella continuó estando triste. So Jesus said, "Get out of the way, angel." ¿Ah? Jesus said, "Get out of the way. Entonces Jesús dijo, quítate del camino, Let me ángel. talk to her directly." Déjame hablarle a ella directamente. "Woman, why are you weeping? Mujer, ¿por qué lloras? Why are you weeping?" ¿Por qué lloras? And she looked and it was Jesus. Y ella lo vio y era Jesús, But she wasn't sure yet. pero aún no estaba segura. In her next verse, she thought it was the gardener. Y en el siguiente versículo pensó que era el jardinero. Let me tell you, this is a very important lesson here. Déjame decirte, es una importante lección aquí. Your emotions Tus emociones will fog up your vision. nublan tu visión. Your emotions Tus emociones will not let you see the things of God clearly. no dejará verte ver las cosas de Dios claramente. She was so sad. Ella estaba tan triste She couldn't see that it was Jesus. que no podía ver que era Jesús. Not even God could help her Ni siquiera Dios le podía ayudar because she was so wrapped up in her emotions. porque estaba tan envuelta en sus emociones. She said, "Sir, they've carried him away. Please tell me where they laid him that I will go get him." Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo han puesto, yo iré por él. And then Jesus said, "Okay, she can't see me, Y entonces Jesús dijo, bueno, ella no me puede ver, but she knows my voice." pero conoce mi voz. See, God wants to speak to you. Sabes, Dios te quiere hablar. He wants us to be familiar with his voice. Él quiere que estemos familiarizados con su voz.
the sound of his voice el sonido de su voz, when he says your name. cuando llama tu nombre. And Jesus said to her, Mary. Y Jesús le dijo, María. And she turned to him. Y ella giró a él. She recognized his voice. Ella reconoció su voz. And she said, Rabboni, which means master or rabbi. Y dijo Raboni, que significa maestro o rabino. This is how the disciples referred to him. Era como sus discípulos se referían a él. Master, rabbi. Maestro, rabino. When I go in some of these Arab countries, Cuando voy a alguno de estos países árabes, they call me Asis, me llaman Asís, which means pastor. que significa pastor. These are titles that have to do with your role. Estos son títulos que tienen que ver con tu rol. Rabboni! Raboni. It only happened when he said her name. Solo ocurrió cuando él dijo su nombre. We need to learn to hear the voice of Jesus. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Jesús. Because when our emotions are holding us down, Cuando nuestras emociones nos está envolviendo, we're too sad, estamos demasiado we're crying tristes, too much, estamos llorando God demasiado. is sending us signals. Dios nos está enviando señales. God is sending us people to speak to us. Dios nos está enviando personas para hablarnos And we still don't hear right. y aún no escuchamos bien. Our vision is cloudy. Nuestra visión está nublada. The only thing we can hope Lo único que podemos esperar is that he will speak to us es que Él nos hable and we will recognize that it's him. y que reconozcamos que es Él. Lord, I need you to speak to me. Señor, yo necesito que me hables. Sometimes we have to make decisions A veces tenemos que tomar decisiones and we have 100 y opinions. tenemos 100 y pico de opiniones. You read the Bible Lees la Biblia and you get more opinions y recibes más opiniones. and we don't know what to decide. Y no sabemos qué decidir. Then don't do anything. Entonces no hagas nada. Wait until the Lord speaks to you. Espérate que el Señor te hable. Don't go in the wrong direction. No vayas en la dirección It might take you incorrecta. a long time to come back. Puede ser que te tome mucho tiempo para regresar. Don't waste any time. No pierdas tiempo. Say, Lord, speak to Y me. Señor, háblame. And when he Y does, cuando lo haga, will you recognize his voice? ¿reconocerás tú tu voz, su voz? Will you recognize his voice? ¿Reconocerás su voz? We need to hear the voice of Jesus. Tenemos que escuchar la voz de Jesús. You know, this was the big problem with the Jews. Este era un gran problema con judíos. God took them out of Egypt. Dios los sacó a ellos de Egipto, He was taking them to the promised land. los llevaba a la tierra prometida, But first, he brought them to Mount Sinai. pero primero los trajo al monte Sinaí And he said, Moses, tell everybody y le dijo, Moisés, dile a todos to come up to the mountain, que suban al monte and I will speak to y them, les hablaré and they will hear my y voice, escucharán mi voz and I will be their y God, yo seré su Dios and they will be my y ellos people. serán mi pueblo. And Moses got excited. Y Moisés se emocionó He's like, finally, y dijo, finalmente, I won't have to be the only leader. ya no tendré que ser el único líder. I can retire Me now. puedo retirar ya. God will be the leader. Dios será líder. Now it's your problem, Ahora ese God. es tu problema, Dios. These Jews, Estos judíos they're hard-hearted. son de corazón They don't duro, listen to no me me. Now escuchan. maybe they'll listen to God. Ahora tal vez le escuchen a Dios. And he went down and told the people, Y bajó y le dijo a la gente, God has extended an invitation. Dios ha extendido una invitación. He wants to speak to all of you. Quiere hablarle a todos ustedes. So let's go to the Así mountain que subamos al to monte hear his voice. para escuchar su voz. And he will be our God. Y Él será nuestro And he Dios. will guide us Y Él nos guiará with his con voice. su voz. And they said, no way. Y dijeron, no, Us go to the mountain? ¿nosotros subir al monte? That mountain that we see thunder and lightning. Ese monte donde vemos tempestad, There's a thick cloud. que hay una nube bien espesa, It feels like there's an earthquake que se there. siente como que está temblando allá arriba. If we go up there Si subimos allá and God speaks to y us, Dios nos habla, we're going to die. vamos a perecer. We're going to die. Vamos a perecer. No, no, no. Moses, you go up. No, 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 Moisés, tú sube. And that was the beginning of religion. Y ese fue el principio de la religión. Find out what God wants. Entérate qué quiere Dios, Then you come down luego tú bajas and you tell us, y nos cuentas and we will do it. y lo haremos. And broke God's heart Y quebrantó el corazón de Dios, because he wanted everybody to hear his voice. porque quería que todos escuchasen su voz. How many know that's still in the heart of God today?
¿Cuántos saben que aún eso está en el corazón de Dios hoy en día? And that's why he sent his son Jesus Christ. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo. That's why death could not hold him. Por eso la muerte no lo pudo sostener. Because we need a living God Porque necesitamos un Dios viviente that would speak to us que nos hable and tell us his plans for our y life. que nos diga los planes para nuestra vida. Jesus said, I came that you would have life Jesús dijo, vine para darte vida and life in y abundance. vida en abundancia. If you would only listen to my Si voice, solo escucharas mi voz, your life would be better. tu vida sería mejor. If you only knew what I know, Si solo supieras lo que yo sé, you would be happier. You would have joy in your serías más life. feliz y tendrías mayor You gozo would en have tu more vida. peace in your Tendrías life. más paz en tu vida. You would have blessings in your life. ¿Tendrías qué? Blessings. Tendrías más bendiciones. If you'd only hear my Si voice. solo escucharas mi voz. But there's so many churches Pero hay tantas and iglesias so many y religions. tantas And we religiones. got the priests. Y tenemos al sacerdote. And we got the Y popes. tenemos a los papas. And we got the Y pastors. tenemos los pastores. And we got the people Y tenemos a la gente who still refuse to come and hear the voice of Jesus. que aún rehusan a venir a escuchar la voz de Jesús. And when they suffer, Y cuando sufren, they don't know what to do. no saben qué hacer. Thank God for pastors. Gracias a Dios por los pastores. Pastor, can you go talk to God Pastor, puedes ir a hablar con Dios and find out what's going on in my life? y entérate qué está ocurriendo en mi vida. And the pastor goes and prays Y el pastor va y ora, and gives you a word from God. te da una palabra de Dios. God says, I'm testing you. Dios dice, te estoy poniendo a prueba, I'm training you. te estoy entrenando, I'm teaching you to hear my te voice estoy enseñando a que escuches mi voz. so that one day Para que un día it won't just be the pastor, no solamente sea el pastor, but there will be a whole army of people pero que sea un ejército de personas in Miami, en Miami, in a church called en una Cornerstone, iglesia llamada and they Cornerstone, all hear my y que voice, todos escuchen and they're mi all voz, marching like an army, y que todos estén como un and ejército, they're going to change y Miami, van a cambiar a Miami, and people will come to church y la gente vendrá a la iglesia to worship para God, adorar a Dios, because Jesus is looking for people who worship Him in spirit and in truth. porque Jesús busca personas que le adoren en verdad y en espíritu. And I believe this church is going to be a prototype. Y yo pienso que esta iglesia va a ser un prototipo. It's not that God is going to do away with pastors. No, es que Dios se va He's a not going to take away deshacer pastors. de los pastores o They're- quitarlos. this part of the ministries in the church Esta parte del ministerio está en iglesia to train people para entrenar a personas to serve God. para servir a Dios. But our people are too emotional still. Pero nuestra gente todavía son muy emocionales. When they're suffering, they can't see clearly. Cuando están sufriendo no pueden ver When claramente. they're struggling with sin, Cuando están lidiando con el pecado, they're too weak. están muy débiles. But God sent us the Holy Spirit Pero Dios nos envió su Espíritu Santo to help us in this process. para ayudarnos en este proceso. I want to close my message this morning Quiero cerrar mi mensaje esta mañana by looking at a verse in 1 Corinthians chapter 15. viendo el versículo 1 de Corintios, chapter 15, Chapter 15, 1 Corinthians, Primera de Corintios verse 3. 15, versículo 3. Listen to this. Escuchen esto. For I delivered to you, first of all, that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and He was buried, and that He rose again on the third day according to the Scriptures. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Let me tell you something. Déjame contarte algo. In the Old Testament, En el Antiguo how many know your Testamento, Bible's divided in two? ¿cuántos saben que sus Biblias están divididas en dos? Old Testament El and New Antiguo Testament. y el Nuevo Testamento. And there's a gap between the Y hay two una brecha entre las dos of 600 years de approximately, 600 años where aproximadamente, nothing was written. donde nada fue There escrito. was no new revelation No hay ninguna nueva revelación for 500 or 600 years. por 500, 600 años. But in the Old Testament, Pero en el Antiguo Testamento there's 8 prophecies hay 8 profecías that are very specific about Jesus. que son muy específicas de Jesús. That He was going to be born of a virgin, Que iba a nacer de una virgen, He would be born in Bethlehem, que nacería en Belén, that He would die on the cross, que moriría en la cruz, that He was betrayed for a specific amount of money, que fue traicionado por una cantidad específica de dinero, that He would resurrect on the third day. que resucitaría en el tercer día. And one scientist did the math, Y un científico hizo la cálculo and he said, for any man, any time in history, para cualquier hombre en cualquier tiempo de la historia,
to have 8 things written about them, para tener 8 cosas escritas sobre él, and for that person to fulfill 8 of those things y para una persona completar 8 de esas cosas, is almost impossible. es casi imposible. It's 1 to the 10th to the 17th power. 1 al 10 al 17 poder. That means it's the number 10 with 17 zeros. Significa el número 10 con 7 ceros. I don't know how to even say that amount. Yo no sé ni cómo decir esa cantidad. 8 prophecies. 8 profecías. But there were not 8 prophecies about Jesus in the Old Testament. Pero no habían 8 profecías de Jesús en el Antiguo Testamento. Ask any Jewish rabbi, Pregúntale a cualquier rabino how many messianic prophecies are in the Old Testament? cuántas profecías mesiánicas hay en el Antiguo Testamento. And they will tell you 322, Y te dirán 322, not 8. no 8. And Jesus fulfilled every single one of them. Y Jesús completó cada una de ellas. We know that he's the Messiah. Sabemos que Él es el Mesías. We know he's the one that was chosen by Sabemos que God Él fue escogido por because he Dios. fulfilled what the Bible said. Porque Él completó lo que la Biblia dijo And he authenticated it y lo autenticó when he resurrected from the dead. cuando resucitó de la muerte. I was 22 years old, 21 Tenía years old, 21 años and I was studying world religions. y estaba estudiando religiones a nivel mundial. And there's a group called, a religious group called the Gnostics. Y hay un grupo religioso llamado los gnósticos. They believe that every great prophet of God that lived throughout history Ellos creen que cada gran profeta de Dios que vivió durante la historia brought part of the truth. trajo parte de la verdad. And if we gather all these partial truths together, Y si reunimos todas estas verdades parciales, we will have a larger truth. tendríamos una gran verdad. First of all, that's a lie of the devil. Primero que todo es una mentira del diablo. Because many of these so-called prophets that they try to learn from Porque muchos de estos profetas de los cuales ellos tratan de aprender were people that were not from God, they were from the devil. eran personas que no eran de Dios, que eran del diablo. And they talked about things that were terrible. Y que hablaron de cosas que eran terribles. They gave advice which was not good. Que dieron consejo que no era bueno. And you gather all that stuff together and what you have is a bunch of garbage. Y reúnes todas esas cosas y es una cantidad de basura. But I was learning. Pero yo estaba aprendiendo. So I went to a Gnostic convention Así que fue una convención gnóstica, as a undercover. como encubierto. I was still not convinced. No estaba aún convencido. I believed in Jesus. Creía en Jesús. I knew I wanted to be a Christian, Sabía que quería ser cristiano. but not before studying world religions Pero no antes de estudiar las religiones and mundiales. coming to my own conclusion. Y llegar a mi propia conclusión. When I'm at this convention, Cuando estoy en esta convención, there's a place where all the vendors are hay un lugar donde están todos los vendedores. because, you know, these people are crooks, they're always selling something. Tú sabes, estas personas son ladrones, siempre están vendiendo algo. They're selling incense, Vendiendo incienso, they're selling little statues. pequeñas estatuas. They believe in everything. Ellos creen en todo. And I'm in there and I'm looking at all this stuff. Y yo estoy ahí mirando todas estas And I was cosas. familiar with most of the stuff. Y estaba familiarizado con muchas de estas cosas. And I was looking at one table Y estaba observando una mesa. and there were these little postcards, Y había unas tarjeticas pequeñas. like the kind you put in your wallet. Como las que tú pones en la billetera. And they were, Gandhi was on one of them, Gandhi está en una de ellas. Muhammad, Mohammed en otra. Buddha, Buda. Confucius, Confucio. this guy, that. Some people I este didn't tipo, even otro know. que yo ni siquiera sabía. And they had one for Jesus Y tenían una de Jesús. because he was one of the prophets. Porque él era uno de los profetas. And the salesman came to me Y el vendedor vino, se aproximó a mí. and he said, "So, which one do you follow?" Y me preguntó, bueno, ¿y cuál sigues tú? Nobody had ever asked me that question. Jamás nadie me había preguntado eso. And I had to think for myself. Y tuve que pensar por mí mismo. And I looked at all these people. Y miré a todas estas personas. They all promised eternal life. Todos prometían vida eterna. They all promised life after death. Todos prometían vida después de la muerte. But the only one who had died and Pero resurrected el único que había muerto y resucitado was Jesus Christ. era Jesucristo. The only one. El único. All these other guys were dead. Todos estos tipos estaban muertos. So I said, I follow this Y one. dije, yo sigo a este. And the guy was confused. Y el tipo estaba confundido. I guess Jesus was not popular in Yo that creo que religion. Jesús no era popular en esa religión. Do you know Jesus is not popular today? ¿Sabes que Jesús no es popular hoy en día? You can believe in anybody Puedes creer en cualquiera and people will applaud you. y la gente te va a aplaudir. Oh, we have to be tolerant Ay, tenemos que ser tolerantes about different beliefs. de diferentes You creencias. can believe in the devil Puedes creer en el diablo
and people will let you have a demonic Bible study, Y la gente te deja tener un estudio demoníaco, satanic in the school, satánico en el because colegio. there's freedom of expression in Porque America. está libertad de expresión en América. But for some reason, Pero por alguna razón, I don't know why, no sé por qué, maybe it's evidence tal vez es evidencia that it is the true religion, que la verdadera religión, that is the one the devil is really scared que of. es la que más teme el diablo, Whenever you're outspoken that you're a Christian, cuando tú hablas que eres cristiano, people get annoyed. la gente se molesta, People get offended. la gente se ofende. I don't know about you. No sé tú, I like to irritate people. a mí me gusta irritar a la gente. I like to annoy people. A mí me gusta molestar a la gente. I was in the supermarket. Estaba en el supermercado. Yesterday I was buying something Ayer estaba comprando algo in Walmart. en Walmart And the lady is very smiley and she's giving, charging me for what I bought. y la señora bien sonriente cobrándome por lo que estaba comprando. She said, "Thank you very much." Y le dije, gracias, me dijo muchas gracias. And I said, "Happy Easter." Y le dije, felices Pascuas. That's how we say it outside of the Así es church, como lo right? decimos fuera In de the la church, iglesia. happy resurrection. En iglesia, feliz resurrección. Outside of the church, Fuera de happy la Easter. iglesia, felices Pascuas. Happy Easter. Felices And Pascuas. she looked at Y me. ella me miró. She goes, "Yes, happy Me Easter." dijo, sí, felices Pascuas. And I'm getting my bags. Y estoy tomando mis bolsas. I said, "Are you going to church tomorrow?" Y le pregunté, ¿vas a ir a la iglesia mañana? She goes, "I think so." Yo creo. I said, "Because you need the blessing of God, Y right?" le dije, porque tú necesitas la bendición de Dios, ¿cierto? And she goes, "Oh, yes, we want the blessings of God. Y dijo, oh, sí, yo necesitamos las bendiciones de And I Dios. need to go to church Y yo necesito ir a la iglesia so God can give me more." para que Dios me pueda dar más. I said, "No, no, Y yo no. dije, no, no, no. That's not why you go to church." No es por eso que tú vas a la iglesia. And there's a line of people behind me, Y hay una fila detrás mío. and we have this conversation. Y estamos teniendo esta conversación. I said, "That's not why you go to church. Y le dije, no es por esa razón que tú vas a la iglesia. God has already given you the best that He has. Dios ya te ha dado lo mejor que Él tiene. He gave you His own Son, Jesus Christ. Le entregó su propio Hijo Jesucristo. You have to go to church Tú tienes que ir a la and iglesia thank God for Jesus y Christ." darle gracias por And she Jesucristo. goes, "Oh, that's true, that's Y true." ella dijo, ah, bueno, sí es cierto, es cierto. And I took my bag and I left. Y tomé mis bolsitas y me I fui. preached to the whole line. Le prediqué a toda la fila. It's fun being a Christian. Es gozoso ser cristiano. We get to annoy people. Podemos ungir a las We get personas. to irritate people. Podemos irritarlos. Hallelujah. Aleluya. So He fulfilled everything that was written in the scriptures. Así que Él cumplió con todo lo que está en las Escrituras. Verse 6. Versículo 6. After that, He was seen by over 500 brethren at once, of whom the greater part of them remain to present, though some have died. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía. Do you know what that means? ¿Sabes qué significa eso? They're writing this Que están escribiendo esto while these people are alive. mientras estas personas están vivas. He resurrected Resucitó and He appeared to more than 500 at one y time. se le apareció a más de 500 a la vez. And they're writing about it Y están escribiendo acerca de while ello most of these people are still alive. mientras muchas de estas personas siguen vivas. Because He really resurrected from the dead. Porque Él realmente resucitó de la He muerte. is really alive. Él verdaderamente está He is vivo. really Él alive. verdaderamente está vivo. There were eyewitnesses. Hubieron testigos, There are Roman historians historiadores romanos who work for the bad guys que trabajan para los malos, that wrote about que Jesus. escribieron acerca de Jesús. The Bible's not the only source. La Biblia no es la única fuente. Jesus lived. Jesús vivió. Jesus died for you. Jesús murió And por ti. Jesus resurrected on the third Y day. resucitó en el tercer día. I don't want to say anything else. Yo no quiero decir nada más. I'm celebrating Easter today with my family. Voy a celebrar hoy el día de resurrección con mi familia. They're all over the place. Están por todas partes. But at about midnight
and 1 minute, Pero a la medianoche y un minuto, sometimes I think my wife doesn't sleep. yo creo que mi esposa no duerme. She thinks of ways to annoy me. Ella busca maneras de molestarme. She sends everybody, she's in Nebraska. Ella está en Nebraska. She sent everybody a text message, Happy Easter at Ella- 12:01. Ella le manda a todo el mundo a las 12:01, felices Pascuas. And I'm like, no, Jesus did not resurrect at 12:01. Y yo le digo, no, Jesús no resucitó a las He 12:01. resurrected around 9 o'clock in the morning, I think, Y él right? resucitó como a las 9 de la mañana, ¿cierto? But God bless her heart. She's in Nebraska Pero Dios bendiga su corazón, está en Nebraska, with 3 of my children, con 3 de mis hijos, with my son-in-law, con mi yerno and my 2 y grandchildren. mis 2 nietos. I've got 2 children in California. Tengo 2 hijos en California. I've got my son and his wife are serving in a church down in downtown Miami. Y mi hijo y su esposa sirven en una iglesia en el downtown Miami. And my daughter Ashley, who is not here, I'm going to kill her. She said she was going to come. Y mi hija Ashley, que está supuesta aquí, dijo que iba a venir y la voy a I'm matar. supposed to have lunch with her today. Estoy supuesta a almorzar con ella hoy. But God has blessed me. Pero Dios me ha bendecido. I had a picture of Easter several years ago. Those are my kids when they were younger. Estos son mis hijos cuando estaban más jóvenes. That was about 16, 17 years ago. Hace 16, 17 años. On Easter, En el día de Pascua. how many are up there in the picture? There's one missing, right? Hay uno que falta. Amber had not been born yet. Sí. Amber no había nacido todavía. Amber was the bonus that God gave me. Amber fue el bono que Dios me dio. She was special, Ella es especial, but she's not in that picture. pero no está en esa foto. How many know that God has been good? ¿Cuántos saben que Dios ha sido bueno? Has God blessed you? ¿Dios te ha bendecido? If God has blessed you, let me see Si your Dios hand. te ha bendecido, levanta tu mano. See, Amen. we come to the house of God Porque venimos a la casa de Dios. because Jesus is alive. Porque Dios está vivo. We come to the house of God Venimos a la casa de because Dios Jesus died for porque you. Jesús murió por ti. We come to the house of God not because we're religious, Venimos a la casa de Dios no porque somos religiosos, but because God wants us to hear His voice. pero porque Dios quiere que escuchemos su voz. Because one day you're going to be so emotional about Porque something un día vas a ser tan emocional acerca de algo, that the only thing that's going to help you is que hearing His voice. lo único que te va a ayudar es escuchar su voz. And He will come at that time Y Él vendrá en ese momento. where you're going through the valley of the shadow of death, Cuando estés pasando por por el valle de la muerte. when you're going through a crisis, Cuando estés pasando por una crisis. when you can't see clearly, Cuando no puedas ver when claramente. it's not that nobody will be around. You don't want anybody around. No es que nadie esté a tu alrededor, es que tú no quieres a nadie a tu You just want to alrededor. be alone. Solo quieres estar solo. At that moment, Jesus will speak to you Y en ese momento Jesús te va a hablar and He will resurrect you. y te va a resucitar. How many have been resurrected? ¿Cuántos han sido resucitados? Amen, amen. Amén, amén, I invite amén. you to stand with me this Los morning. invito a que se pongan de pie esta mañana. Let's thank Him. Démosle gracias. Let's thank Him because He suffered that cross Démosle gracias porque sufrió en esa cruz so that He could resurrect para poder resucitar and be a living God in our life. y ser un Dios viviente en nuestra vida. He didn't want us trapped in religion. Él no quiere que estuviésemos atrapados en religión. He wanted us to be free. Deseaba que estuviéramos libres. He said, you shall know the truth. Él dice, deberás conocer la verdad. You shall know the truth, Conocerás la verdad. and the truth will set you free. Y la verdad te hará libre. He wants us to have life Él quiere que tengamos vida and life in abundance. y vida en abundancia. Father, today we thank you Padre, hoy te damos gracias because you have been good. porque tú has sido bueno. You have blessed us. Tú nos has bendecido. You have prospered us. Nos has prosperado. And today we are grateful. Y hoy estamos agradecidos. And we need you to speak to us. Y queremos que nos hables. We need you to guide us. Necesitamos que nos guíes. We need your peace. Necesitamos tu paz. We thank you, Lord Jesus, Damos gracias, Señor Jesús. because we are on the winning team. Porque estamos en el equipo ganador. We are on the team that has a living God. Tenemos el equipo que tiene un Dios viviente. That when we cry out, He hears us. Que cuando clamamos, Él nos escucha. When we are weak, He makes us strong. Cuando estamos débiles, Él nos hace fuerte. When we're in the darkness, Cuando estamos en la oscuridad, He is our light. Él es nuestra luz. And for that we thank Y you. por eso te damos gracias. And we praise you. Y te alabamos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. And everybody Y says, todos dicen, Amen. Amén.